vinieron a reforzar las teorías de Popper. Otro gran epistemólogo, Imre Lakatos, crea lo que se llama falsacionismo sofisticado, que realmente es una modificación y expansión de la teoría popperiana de pensamiento de la ciencia. Imre Lakatos decía que los conceptos de Popper eran reales, pero tenían que ser vistos o inmersos dentro de un programa científico completo, de tal manera que la metodología epistemológica se basaba en programas científicos sin un solo experimento. Un experimento, decía Lakatos, que refuta una teoría hace que los investigadores critiquen el método del experimento, pero no lo rechazan, simplemente hay que buscar otro camino para tratar de buscar la verdad. Un experimento negativo no se abandona, sino que es creador de hipótesis a través de los estudios ad hoc, y esto permite, sin duda alguna, crear nuevos conceptos y nuevas hipótesis de trabajo. Algo muy importante a lo que se le atribuye a Lakatos es que él considera la teoría de los cinturones de protectores de la ciencia. Él considera que un programa de investigación debe ser inmenso, grande, y que todos los trabajos que se van realizando a través del tiempo realmente son satélites que van a ir protegiendo el cinturón de investigación o el núcleo de la investigación, y este núcleo, al terminarse de estudiar todos los satélites, pues va a dar un resultado que puede ser una gran teoría, como puede ser la teoría de la relatividad de Einstein. Posteriormente, uno de los grandes epistemólogos también, Thomas Kuhn, de 1922 al 96, trabajando en Estados Unidos, en Harvard, es el que cambia los conceptos también de la ciencia y empieza a hablar de temas tan importantes como las revoluciones científicas. Karl Popper es el padre del término paradigma científico, donde incluye que los conocimientos actuales, que son ciertos, seguramente van a claudicar en un futuro, y para que otros conocimientos tomen ese camino de la verdad. Kuhn, Thomas Samuel Kuhn, dice que el cambio de la ciencia es de carácter revolucionario y no una simple acumulación de conocimientos. Las revoluciones científicas son movimientos de desarrollo no acumulativo, en los que un viejo paradigma es sustituido por otro paradigma, que es totalmente incompatible con él. De tal manera que Kuhn dice que hay dos etapas de la ciencia. La primera etapa, que es la etapa de ciencia normal, que es la que vivimos en medicina, donde todo está conocido, todo se hace de manera rutinaria y no hay nada que descubrir. Y dos, un periodo de ciencia extraordinaria, donde la ciencia normal entra en crisis, llamada por Kuhn crisis paradigmática o revolución científica, y es donde los conocimientos de ciencia normal claudican ante conocimientos nuevos para dar nacimiento a una nueva corriente totalmente renovada que tiene poco que ver con la ciencia normal. Grandes ejemplos de revoluciones científicas o de paradigmas científicos ha habido en la humanidad, y seguramente el que más recordarán todos ustedes pues es el de Albert Einstein en 1905, cuando escribe la teoría de la relatividad especial. De tal manera que la relatividad especial se crea en un paradigma mediante la fórmula de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Este paradigma nace realmente 5 años antes, cuando William Thomson o Lord Kelvin, que era el padre de la filosofía moderna de aquel tiempo, decía que realmente la ciencia o la física había avanzado tanto que realmente ya no quedaba nada que descubrir, y decía Thomson que ya estaba todo descubierto en el campo de la física y que realmente no había nada más que buscar modernizar o cambiar los instrumentos de medición, pero ya realmente era muy precisa y estaba todo descubierto. 5 años después de que el experto dijo que la ciencia estaba totalmente descubierta en física, Einstein llegó a dar el traste de todo, con todos los conceptos de física, y crea lo que es la teoría de la relatividad. De tal manera que una gran cantidad de paradigmas ha habido. Otros grandes ejemplos pues, son obviamente en astronomía, el paradigma Copérnico-Newton. Otro, obviamente, evolucionista con Darwin, relativista con Einstein, y en medicina sin duda por los conceptos básicos de Hipócrates y Galeno, y de Berzalio y de Harvey. De tal manera que hay una gran cantidad de ejemplos. Otro punto importante en la medicina moderna es sin duda cuando la medicina empieza a tomar ya aspectos muy científicos más allá de la experiencia y la observación, y es cuando los agrónomos descubren los métodos estadísticos, y esto permite
que junto con la epistemología y la estadística inferencial, la medicina se cree como ciencia, si bien no exacta, muy precisa. El gran estadístico y agrónomo inglés Sir Ronald Aylmer Fisher fue el que llevó a cabo toda la revolución científica en el tema de las matemáticas y estadísticas para poder refutar y comprobar hipótesis. Y él, junto con Pearson, entablaron una batalla que finalmente terminó ganando Fisher y es el padre reconocido de la estadística inferencial, ya documentado desde 1920. De tal manera que a Fisher le debemos la matematización del método científico en medicina y hacer matemática intangible la comprobación o refutación de hipótesis, que finalmente es lo que nos permite a nosotros dar o no dar un tratamiento médico. En medicina ya los médicos que empiezan a tomar todo el método científico en sus manos, hay varios, pero los más importantes en mi punto de vista, Harold Bourne, porque él fue el que introdujo el ciego en medicina. Ya sabíamos que desde Avicena se hablaba de algún tipo de ciego, pero Bourne, él consideró que para que un producto o un fármaco sea útil en humanos, tendría que existir el ciego. De tal manera que los investigadores o teóricos no deberían estar involucrados en la medición de los resultados. De tal manera que el investigador no debe saber qué producto utiliza tal paciente para ver un resultado. Y posteriormente vendría el concepto de doble ciego, donde ni el investigador ni el paciente deben de estar enterados de lo que están tomando. Brandon Hill es muy importante porque él era realmente un epistemólogo que nació en Inglaterra y a la par de Fisher, de Pearson y de los grandes estadistas y epistemólogos ingleses, logró hacer estadísticas, aprendió el método estadístico inglés con Fisher y Pearson y fue realmente el que empezó a introducir estos métodos a los estudios clínicos para lograr hacer lo que actualmente conocemos como estudios clínicos aleatorios controlados. De tal manera que los primeros experimentos de estudios clínicos aleatorios se realizaron obviamente en tabaco en relación a cáncer de pulmón. Fueron los primeros que dijeron que el tabaco era capaz de producir cáncer de pulmón. Brandon Hill junto con Richard Doll. Él fue el que realizó el primer estudio clínico aleatorio y fue obviamente en un problema de salud que había en la época, que era la tuberculosis, de tal manera que probó la streptomicina como antibiótico en el tratamiento de la tuberculosis. Este artículo que ven ustedes es el artículo original para que ustedes se den cuenta que los estudios clínicos aleatorios realmente no tienen tanto tiempo y nace realmente la medicina científica a partir de 1948 con el primer estudio clínico aleatorio llamado tratamiento de streptomicina para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, con todos los autores y por supuesto Brandon Hill llegando a cabo el diseño del estudio y la estadística misma del estudio. La medicina posteriormente, ya hacia los 40, donde nacía la medicina más científica, tiene un hito también muy importante en una persona. Esta persona a la que me referiré en las siguientes diapositivas fue un médico inglés que haciendo su servicio militar llegó a Salónica en Grecia hacia la Segunda Guerra Mundial. Él fue médico de guerra y estaba encargado de la prisión de Salónica al norte de Grecia cuando sucedía la Segunda Guerra Mundial hacia finales en la invasión de los alemanes hacia Grecia, Italia y posteriormente hacia Rusia. Este médico, de manera muy importante, esta diapositiva básicamente muestra lo que fue una etapa muy decisiva en la distribución geográfica del mundo. Hitler avanzando hacia Rusia antes del invierno ruso, iba a llegar para tomar Rusia, pero en la parte sur Italia estaba siendo agredida de manera drástica por los griegos, de tal manera que Mussolini tiene que pedir ayuda a Hitler y Hitler retrasa su llegada unas cuantas semanas hacia Rusia, ayudando a Mussolini y derrotando a los griegos. Cuando Hitler semanas después regresa a Rusia para conquistar Rusia, se encuentra con el invierno ruso y eso es lo que realmente permite la derrota de Hitler y por supuesto que Alemania sin duda alguna no conquistara el mundo. De tal manera que es una época muy importante. En esa época de Grecia estaba precisamente este médico al cual estamos haciendo alusión y ese médico del que yo hablo es Archie Cochrane. Archie Cochrane ustedes lo conocerán básicamente por la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas,
Pero la historia es muy interesante. Les comentaba que él fue médico de guerra y Cochrane, de joven a la izquierda y ya entrado en años a la derecha, escribió varias cosas, entre ellos su primer artículo clínico muy interesante que vale la pena leer, que es Enfermedad de Salónica. Cochrane lo refirió como su primer, peor y mejor estudio clínico. Y esto lo hace referencia a Cochrane porque fue realmente lo que dio la teoría o el pensamiento de Cochrane, fue el que lo preparó esa época en Salónica para desarrollar todo lo que conocemos actualmente como revisiones sistemáticas de la medicina basada en evidencia o la base de datos Cochrane. Y publicado en el 84 recientemente. Realmente la medicina moderna no es tan vieja como uno pudiera pensar. Se repite el artículo, es un estudio clínico aleatorio, seguramente con una gran deficiencia en su metodología, pero muy interesante en cuanto al pensamiento que originó este artículo. Es una de las gráficas originales del estudio de Cochrane, donde básicamente hace referencia al comportamiento de la fiebre amarilla y de otro tipo de patologías en la cárcel, donde los presos estaban, o los prisioneros de guerra estaban sufriendo todo el horizonte clínico de las enfermedades. Y lo bien importante era esto: a pesar de que estaba rodeado de 20.000 prisioneros de guerra en el 41 y ser el único médico en ese momento, a pesar de tener epidemias de tifo y de difteria y de no tener fármacos más que aspirina, antiácidos, Cochrane empieza a hacer estudios experimentales y demuestra o resulta que después del tiempo de prisioneros de prisión, solo hubo 4 fallecimientos de los que esperaba que fueran cientos. Encontró solo 4 fallecimientos, 3 por herida de arma de fuego y 1 por la enfermedad. De tal manera que Cochrane decía en su publicación: este resultado excelente, por supuesto, no tiene nada que ver con la terapia que ellos recibieron o mis habilidades clínicas, porque Cochrane no sabía ni qué tenían los pacientes, ni tenía medicamentos para tratar las enfermedades. Por otro lado, esto demostró de forma muy evidente la relativa falta de importancia de la terapia en comparación con el poder de recuperación del ser humano. De tal manera que empieza a preparar su filosofía de vida, y a través de ese tiempo y de haber sido expuesto a enfermedades y a no tener información que consultar, Cochrane, como postulado de vida, dice que sin duda alguna es una gran crítica para nuestra profesión médico el no tener un resumen crítico y organizado por especialidades y subespecialidades adaptados periódicamente de todos los estudios clínicos aleatorios. De tal manera que Cochrane comenta años después de que estuvo en la guerra, que si él hubiera tenido información crítica que leer, seguramente hubiera podido hacer algo más por los pacientes, aunque bien estos se salvaron solos. Archie Cochrane en Inglaterra lanza un reto precisamente a un grupo de médicos, entre ellos Ian Chalmers, que es un ginecólogo y estadista sin duda alguna, y lanza el reto de decir que no hay bases sistemáticas de datos de información, de tal manera que el reto de hacer esto lo toma Chalmers, y él fue realmente el creador de lo que conocemos hoy como colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane, que nace con Chalmers en Inglaterra, tenía como finalidad hacer resúmenes sistemáticos de los estudios clínicos aleatorios por diversas metodologías y hacer la sumarización o el resumen de los resultados para dar paso a lo que se conocen como metaanálisis. El logotipo de la colaboración Cochrane es muy interesante. Al lado izquierdo, en negrito, la C de Cochrane, y en espejo inverso, la C de colaboración. En el interior de las dos C, que también se puede ver como canal de parto, es el nacimiento o el coronar de una cabeza de un niño, que hace referencia al nacimiento de las revisiones sistemáticas con metaanálisis y hace referencia al nacimiento del primer metaanálisis publicado en medicina, que como ustedes podrán ver en la rayita, fueron 7 estudios de niños prematuros que recibieron esteroides, y fue el primer estudio que demostró que los esteroides reducen mortalidad de niños prematuros por mejoría de la función pulmonar. De tal manera que este logotipo, que es complejo, muy interesante, da nacimiento a los metaanálisis médicos y a las revisiones sistemáticas que hoy en día se van haciendo de manera importante cada vez más y más.